Los homicidios en Chile registran leve caída y llegan a 1.207 en el 2024. Hubo 3.3 asesinatos al día. Este jueves el Centro para la Prevención de Homicidios Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad Pública, en conjunto con la Fiscalía, presentaron el informe de víctimas de homicidios consumados correspondiente al año 2024, donde se destaca precisamente esta leve disminución en este tipo de crímenes. Vamos a conversar de este tema con el ministro de Seguridad Pública, el señor Luis Cordero. ¿Cómo está, Luis? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, por lo menos en el papel una buena noticia, ¿no? Sí, pero es una noticia que nunca puede dejar conforme al Estado. Responde a una tendencia a la baja, después de un número de años en que el país ha venido con alzas, con un pic que fue muy significativo el año 2022, pero sobre todo porque además le daba una perspectiva al país en el sentido de a dónde debiera aproximarse y es tratar de volver a la reducción de tasas que nosotros teníamos hace 10 años atrás. Pero además lo relevante del informe que se entrega hoy día es que permite además hacer la evaluación región por región. Entre mañana y el lunes en todas las regiones del país se van a estar entregando los datos asociados a la región. Las regiones a su vez tienen realidades muy distintas dependiendo de cómo se distribuyan las comunas. Lo más relevante, además de la tendencia a la baja, diría yo que disponemos de buena información, de información consensuada entre las instituciones, que es posible verificar y a partir de esa tomar decisiones sobre políticas permanentes, pero también sobre gestiones operativas, porque podemos tener múltiples análisis en muy distintos ámbitos. Lo que uno tiene que evitar es hacer juicios generales. Los datos los tenemos y a partir de eso podemos hacer análisis más específicos. Ministro, hay algo que siempre he querido preguntar y es difícil de contestar en ocasiones para la autoridad, pero no sé si usted me puede ayudar con el tema de cuántos, si se dividen, si se separan entre los asesinatos que podríamos decir son comunes o son asesinatos que tienen que ver con la ciudadanía, con los robos, todo, y los asesinatos que podríamos atribuirlo al crimen organizado entre ellos. Cuando estos ajustes de cuentas, estas matanzas en algún lado, este baby shower, esta fiesta en la noche que agarraron y mataron a 5, se separan porque de pronto el general es abundante, es grande, pero ¿qué es lo que es más, qué es lo que es menos? Ya, eso tiene que ver con los contextos de agresión, que Chile para eso tiene una clasificación internacional, y la clasificación que se utiliza es víctimas de homicidios en el contexto de delitos o grupos organizados. Ahí está desde que una persona es víctima de un delito y fallece producto de la intervención de un tercero desconocido, hasta organizaciones criminales. Y luego tiene el homicidio que se produce en contexto de disputa interpersonal, que regularmente es entre conocidos, ¿no? Y lo tercero son los hallazgos de cadáveres. Hago esta distinción porque es relevante para efectos de poder focalizar su pregunta. Las víctimas de homicidio en el contexto de delitos o asociados a grupos criminales, que no significa que todos estos delitos sean de crimen organizado, representa en estricto rigor entre nosotros en la actualidad el 35% de las muertes de homicidio. Y el 38% de los homicidios es en un contexto de disputa interpersonal, ¿no? Es decir, aquellos homicidios que están vinculados a delitos donde también está el crimen organizado representan solo el 35% de los homicidios. ¿Me sigue? Sí. Si uno a su vez toma, los datos están distribuidos por región. Por ejemplo, en la región de Magallanes o en Aysén, las regiones del sur en general, la mayoría de los homicidios son resultado de disputas interpersonales. Si uno mira, y cuando usted mira ese dato y lo desglosa y dice, ok, ¿cuál es el medio utilizado? Regularmente en disputas interpersonales, en homicidios interpersonales, lo que se utiliza es el arma blanca. Entonces, ¿por qué
es interesante, o sea, creo que es útil su pregunta, porque permite discriminar bien de que no todos los homicidios, las muertes violentas son resultado del crimen organizado. Y en segundo lugar, que dentro de aquellas que están o se pueden clasificar que delitos o organizaciones criminales es un tipo de delito muy específico, es un tipo de muerte muy específica. Pero hay otro dato que yo creo que también es relevante, que puede ser útil para el contexto que probablemente usted está tratando de mirar, ¿no? Que yo creo que cuando uno mira los datos tiene que tratar de construir eso. En las víctimas de homicidio, uno de los datos que llama la atención son las víctimas que tienen antecedentes penales. Este año, el año 2024, el 52% de las víctimas de homicidio tenían condenas penales previas. Ese número, sobre el 50%, es un número que se viene mostrando aproximadamente desde el registro histórico que tenemos en 2018. En otros términos, hay algunas personas en el volumen de homicidios que están en contextos en que esos homicidios ocurren, ¿no? Personas con antecedentes penales, donde se utilizan armas de fuego, por ejemplo. Ministro, ¿y de estos asesinatos cuántos logramos resolver? ¿En cuántos pillamos a los asesinos? Bueno, una de las cosas relevantes que se ha hecho producto del plan contra el crimen organizado es el fortalecimiento que ha tenido que ver con la persecución penal. Y una de esas cosas tiene que ver con la brigada ECO, ¿no? ¿Por qué esto importa? Importa porque la reacción inicial, en el caso de homicidio, no solo es cómo comparece la policía y los fiscales, sino que cuánta evidencia se recoge. Las tasas de imputado conocido en este tipo de crímenes, producto de los recursos que se han destinado a los equipos ECOs del Ministerio Público por parte del Ejecutivo, han ido logrando resultados, pero por cierto nosotros debiésemos avanzar mucho más en ese sentido, porque hay veces que nosotros nos quedamos en el evento, pero no seguimos los detenidos y luego cuántos fueron condenados. Pero las tasas de eficiencia del Ministerio Público y de las policías han ido mejorando significativamente. Recordar que además los homicidios mayoritariamente siguen mostrando las cifras del año 2024, sobre el 62% ocurren en la vía pública, ¿no? Que es una cifra relativamente histórica sobre este punto. Entonces, pero este es un ámbito que nosotros tenemos que seguir profundizando, porque no solo usted depende de que identifique al responsable del homicidio, sino que lo identifique oportunamente, ¿no? Porque con eso usted reduce la brecha de impunidad. Y entre otras, porque una de las maneras de reducir también homicidios, sobre todo cuando se producen disputas entre bandas, por ejemplo, es que usted identifique al disparador o quienes encomiendan esos homicidios, en el fondo, ¿no? Que son estrategias de persecución penal y de investigación policial que se han ido sofisticando en el país. Se lo pregunto de esta manera como para poder graficarlo, porque siento por las horas de radio que hago y de televisión, ministro, que la gente entiende que es un asesinato violento, pero lo ve un poco distante cuando encuentran a un tipo con 10 balazos en un auto, o cuando, ¿no es cierto?, se agarran a balazos afuera de una discoteca 2 bandas de narcotraficantes. Distinto es cuando apuñalan a un ciudadano francés en su casa en Colina. Sí. Distinto es, ¿no es cierto?, cuando agreden a una familia en su casa en Quinta Normal el otro día, a un señor con su hijo. Entonces, estamos hablando de los asesinatos, pero quiero hacer esa distinción porque sí. ¿Cómo va ese crimen que antes no lo veíamos, que es un crimen que se produce en una casa, en un hogar, o por un teléfono, por robarle un teléfono, a alguien lo matan, digamos? Porque claro, uno dice, bueno, si están 2 bandas fuertemente armadas, se están peleando en territorio, se matan, claro, bueno, están en esa esquina, pero otra cosa es un robo en el centro de Santiago, en cualquier comuna, en el Persa Biobío, pues a un joven, a un estudiante, ¿no es cierto?, que le quieren, como en La Calera, que le dan un balazo en la cabeza, le quieren quitar el teléfono. Sí, lleva razón en esa distinción por lo siguiente. Lo primero,
porque a veces ponemos demasiado acento en las muertes violentas que están asociadas a disputas entre bandas, que por cierto es complejo porque derivan de eso una serie de cosas, ¿no? Una disputa territorial que supone puntos de venta de drogas, donde hay vecinos afectados, pero también hay muertes que se producen en el contexto de la comisión de delitos, que es el caso del ciudadano francés al cual usted hace referencia, en el caso de esos 5 menores que ingresan a robar y que finalmente lo matan, producto de cómo se producen los hechos en el fondo. Y eso, ambos, esos dos tipos de homicidio caben dentro de este 30 de este porcentaje que hemos hablado del contexto de la muerte producto de un delito, ¿no? Que es el 35% de las muertes en el país. Pero importa en un sentido que yo creo que es lo preocupante en nuestro país. Es decir, yo creo que no solo nos tenemos que quedar con las cifras, a veces con homicidios tenemos énfasis, por cierto, el delito más grave, afecta a la vida, una serie de cosas. Pero también lo que ha ido sucediendo es que la violencia en la comisión de delitos ha aumentado. Y, claro, hay robos que no llegan a homicidio, pero que son muy violentos, ¿no? O hay robos que terminan en homicidio producto de la violencia que se utiliza. Hay un factor que yo creo que el país tiene que poner atención, que es el uso de la violencia. El uso de la violencia en la comisión de determinado tipo de delitos, los robos que estamos teniendo con violencia están aumentando, y eso es un foco que es de igual importancia que el caso de homicidios. Pero además, las disputas interpersonales están también manifestándose en ese sentido. De hecho, un tipo de medio que ha aumentado en determinados lugares es el arma cortopunzante, y también el aumento de homicidios en algunas regiones producto de las disputas interpersonales, es decir, donde una disputa entre conocidos termina en muerte. Y ese indicador, el indicador de violencia en la comisión de delitos, pero también un indicador de violencia que se está manifestando en relaciones interpersonales que están terminando en delitos. Hay un tema que tiene que ver con la sensación de violencia que tenemos los chilenos, que han cambiado nuestras conductas. No vamos a comer tan tarde, salimos menos a algunos barrios, la gente se guarda antes, cierran los negocios mucho antes que antes. El tema de la seguridad pública ha modificado de cierta forma también, ¿no es cierto?, nuestra cotidianidad. En ese sentido, ministro, ¿qué es lo que se hace para poder recuperar los barrios donde antes la gente se sentía seguro y hoy día, como el barrio Bellavista, por ejemplo, puede pasar cualquier cosa? Miren, Chile tiene los indicadores de temor más altos del mundo, que es la sensación de vulnerabilidad, que es muy fuerte, que no se compadece con los índices de victimización, es decir, de ser víctima directa de un delito. Las razones son múltiples y han sido estudiadas por bastante tiempo por los especialistas en Chile. Pero lo primero es que el temor en nuestro país, los índices de temor son muy altos. Y lo que hay es que uno no se puede quedar con la idea de que esta es la autopercepción o los medios de comunicación, sino que uno tiene que hacerse cargo de eso. Cuando uno analiza, por ejemplo, los datos de la encuesta del año 2023, ¿quiénes son las personas que tienen mayor temor? El mayor temor está en aquellas personas que desconfían de las instituciones. ¿Y por qué esto importa? ¿Sabe por qué es tan relevante? Porque la seguridad al final no es solo un deber del Estado, sino que un derecho a las personas, un derecho a vivir en tranquilidad y en paz. La idea de que yo puedo mirar el futuro con cierta perspectiva, no tengo que estar sobreviviendo, entonces tengo que estar mirando para el lado o por la espalda. Cuando usted vive en un contexto de sobrevivencia, no hay cómo pueda proyectar el futuro. Y entonces lo que quiero decir con esto es que nosotros podríamos disminuir las cifras de homicidio o las cifras de delitos, ¿no? Pero si los índices de temor siguen siendo muy altos, ¿no?, seguimos teniendo un problema muy estructural. Y para eso es muy relevante el rol de las instituciones. O sea, que las personas vean que el Estado está a cargo, que pueden estar cometiendo ese delito, pero que las policías están interviniendo, que los fiscales están interviniendo, que se toman decisiones, que los barrios son ocupados
por actividades de intervención y que no están ocupados por quienes cometen delitos. Pero yo le pregunto a usted por esto, porque ¿qué pasa con la inteligencia, por ejemplo? ¿Qué pasa con los planes de realizar prevención en algunas zonas como la que le estoy diciendo? Cuando nosotros vamos a esta zona, todos los vecinos nos dicen, no, pero aquí operan los que andan de negro. Son una banda de tipos que andan de negro, que operan desde el Museo de Bellas Artes hasta la Plaza Italia. Le dieron muerte a un joven por un teléfono que era prevencionista de riesgo. Entonces, hay data, hay información que tienen los vecinos, que tiene la Junta de Vecinos, que tienen las municipalidades. Y estas bandas operan y operan y operan y siguen operando, y hay un muerto y siguen operando. Entonces también ahí uno puede pedir confianza, pero bueno, todo tiene un límite, ministro. Y su afirmación es correcta, y la pregunta es, ¿cuáles son las investigaciones que están en curso y cuáles son las reacciones de las autoridades para ese fin? ¿Sabe cuál es uno de los problemas, Julio César? Es también cómo se transmite la información. Porque los delitos ocurren y a veces su esclarecimiento requiere un tiempo, o bien de las intervenciones para poder obtener las pruebas requiere de un tiempo. Uno de los dilemas que enfrentamos a veces en materia de seguridad es que a veces nos gustaría decir muchas cosas, pero que no podemos decirlas porque son investigaciones en curso. Porque hay veces que cometemos el error, o se comete el error, de comentar a propósito de un determinado tipo de ilícito y usted está entregando información pública que es estratégica para las policías. Entonces, y eso supone un rol coordinado, no solo en la investigación de los policías, sino que también de los municipios. Por eso la ley de seguridad municipal es tan relevante. Por eso no pueden 20 personas o 30 personas que se reúnen en Plaza Italia alterar todo un barrio con ese fin, ¿no? El Estado no puede quedar, o los vecinos no pueden quedar subordinados a 20 sujetos que alteran la vida cotidiana, por ejemplo, los días viernes, cuando el Estado tiene capacidades suficientes para eso, no solo en la dimensión nacional, sino que también en la dimensión local. Y esa forma de actuar coordinadamente es un poco también la necesidad de avanzar en la ley de seguridad municipal. Yo el día martes me reuní con el alcalde de Desbordes, y el alcalde de Desbordes, yo participo de eso, de la urgencia de dictar la ley de seguridad municipal, entre otras cosas porque nos permite multiplicar los patrullajes municipales, que probablemente nos permite reducir o disuadir una serie de conductas que terminan por afectar la vida cotidiana de las personas, porque hay veces, y una buena cantidad, que las personas pueden tener una sensación de inseguridad y el índice de temor alto, no porque necesariamente se cometan delitos, sino porque sencillamente no pueden salir a su espacio público porque hay alguien que probablemente le podría ocupar algo. Y eso tiene que ver con cómo el Estado se hace cargo y cómo el Estado también ocupa y permite que los vecinos tomen tranquilamente sus espacios públicos para vivir su vida cotidiana. Y por eso tenemos deudas ahí, y esas deudas no solo suponen un rol por parte del Estado nacional, sino que también un rol coordinado con los gobiernos locales, y por eso yo creo que más allá de las diferencias que pudieran existir, el elemento común es avanzar en la ley de seguridad municipal también. Ministro, ¿qué pasa con la delincuencia adolescente? A esta altura casi en algunos casos infantil. ¿Qué pasa con estos menores de edad que, por ejemplo, están copando los delitos de portonazo, de encerrona? Que las policías tienen que tener una cantidad de pruebas impresionantes para poder generar algún caso que en algunas oportunidades los pueda llevar, ¿no es cierto?, a tener mejores resultados. ¿En qué podemos en esta línea intermedia mejorar o moderar para que estos jóvenes que son detenidos el lunes, el martes o miércoles salen y el jueves están nuevamente haciendo otro portonazo y otra encerrona? Hay una línea intermedia ahí que al parecer no hemos logrado generar la capacidad de que ellos no vuelvan a la calle a delinquir. Su punto es cierto. Los menores de 18 años tienen participación recurrente en determinado tipo de delito. La mayor concentración de la comisión de delitos de ellos está entre 14 y 17 años, entre 15 y 17 años más bien. La imputabilidad en Chile comienza a partir de los 14. La participación en ese tipo de delitos tienen mucha participación en robos con violencia y receptaciones. Por eso las bandas de portonazo tienen una composición importante en algunos casos de menores de edad. Pero yo creo que hay un elemento que es común,
curiosidad. Y es que cuando usted verifica las trayectorias de esos jóvenes habitualmente comenzaron sus carreras delictuales mucho antes de la de imputabilidad, pudieron haber accedido a programas sociales. El Estado trató, nosotros hemos estado pesquisando, y este es un tema en el cual está trabajando la subsecretaria del Estado en particular, pesquisando esas trayectorias, y lo que nosotros tenemos a estas alturas relativamente claro es que para que esas situaciones no sigan ocurriendo, usted o interrumpe eficazmente las carreras criminales o se anticipa y neutraliza los factores de riesgo que permite iniciar esas carreras criminales. Hoy día nosotros tenemos a jóvenes no solo cometiendo esos delitos, sino que además actuando con más violencia y también disparando, que es una preocupación central que nosotros tenemos. Y ojo que esos jóvenes que participan en esos delitos también terminan siendo víctimas de homicidio en muchísimas ocasiones. Entonces, el desafío que tiene el país en esos ámbitos es hacer eficaz las políticas no solo de persecución penal, sino que también las políticas de intervención. Y las políticas de intervención para interrumpir carrera o para anticiparse y evitar que estén expuestos a esos factores de riesgo, yo creo que ser bien franco, supone también una intervención de las comunidades escolares donde están y también el trabajo de sus familias. Mire, de las trayectorias que nosotros ya hemos estudiado, un elemento clave en las veces que el Estado quiso no llevarlos a programas sociales, para eso es clave la adhesión del joven y de sus familias. Cuando esa adhesión a esos programas no existen, entonces el Estado le pierde la ruta y finalmente van a aparecer involucrados en delitos más graves o, lo que es peor, víctimas de un delito de homicidio, en circunstancias en que en muchas ocasiones ellos mismos participan del delito. Entonces, ahí hay un punto medio, ahí hay un espacio intermedio donde está la posibilidad de que ellos sigan delinquiendo. Yo se lo estoy diciendo esto, mire, me voy a salir un poco por un portonazo que a mí me hicieron y que los mismos jóvenes después mataron a un abuelito en Maipú. Sí. Y después de que me hicieron el portonazo a mí, estos mismos le hicieron un portonazo a un atleta, le quitaron su silla de ruedas, a un nadador paraolímpico, un medallista de oro que tenemos paraolímpico, y después un asesinato en Maipú. Y la policía los tenía identificados. Y supieron desde la primera vez quiénes eran. Estaban buscando más pruebas porque por receptación iban a salir de inmediato, como fue. Lo tomaron detenido, lo tuvieron en cárcel un día, en la PDI, hasta que lo soltaron. Fueron a sus direcciones, no existían los papás, vivían con una abuelita que no tenía ninguna autoridad sobre él tenía que estar en un cename, pero no estaba. Finalmente siguió su carrera delictual por semana hasta que provocó una muerte. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un espacio entre medio donde la justicia los deja salir, pero no hay nadie que los pueda tomar, ya sea algo más punitivo, ya sea algo más social, o ya sea... Hay un espacio ahí que finalmente nos tiene con todos los días portonazos, banda y banda, si son los mismos. Bueno, yo creo que usted apunta bien. Y apunta bien en el sentido de que no nos quedemos simplemente con que aumentando penas resolvemos esto. Porque lo clave es que esos jóvenes no vuelvan a delinquir. Porque están en un circuito, el relato que usted ha hecho es un relato que uno podría repetir en varias ocasiones, y probablemente lo que es peor, que esos jóvenes no solo van a cometer delitos más graves, sino que sus vidas van a ser igualmente cortas, en el fondo, ¿no? Y yo creo que ese es un desafío que es muy estructural. Fue parte hoy día de la presentación del informe de homicidios. En el contexto del Gabinete de Seguridad hay un foco específicamente en ese punto, pero insisto, lo que usted indica tiene que ver con este tema, ¿no? Cómo interrumpir esas carreras criminales eficazmente para que no solo no sigan delinquiendo, sino que no sigan aumentando los niveles de violencia en los delitos que ellos participan. Ministro, gracias por su tiempo, nos pasamos un poquito. Por favor, que esté muy bien, muchas gracias. No, esté muy bien.